Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi compañero Octavio Noé Rivera Aguirre y yo, Emerson, vamos a exponer nuestro proyecto de curso para la clase de sistemas de medición, el cual consiste en un pulsioxímetro hecho la tarjeta de desarrollo Arduino y circuito integrado Max 30-100. Para empezar, me gustaría mencionar qué es lo que nos permite a nosotros, o sea, observar un oxímetro. El oxímetro permite analizar el nivel de SpO2, que es el oxígeno o oxihemoglobina que se encuentra en la sangre, en las personas. Y esto se logra simplemente colocando un dedo delante de un LED rojo, un infrarrojo y un fototransistor. Eh, la forma en la que se mide el nivel de porcentaje de oxígeno en la sangre es en dependencia de la señal que recibe el fototransistor. Si el nivel de oxihemoglobina es bastante alto, entonces indica que el color de la sangre es muy rojo. Por lo tanto, la luz roja que emite nuestro LED rojo llegará con mucha más intensidad, ya que es un medio pues, que tiene la misma intensidad de color, ¿no? Y qué pasaría en el caso del fototransistor. Entonces la señal que enviaría ese fototransistor se perdería casi por completo. Y el detector en este caso sería un fototransistor que el que va a estar recibiendo esas dos señales. Todo esto se basa en dependencia de la ley de Amber, que nos dice que a más intensidad de luz en un medio que posea la misma intensidad, entonces se va a recibir completamente. Entonces nosotros basándonos en eso decidimos realizar este proyecto que es un pulsioxímetro. Eh, la idea inicial era crear pues, un equipo que midiera pues, frecuencia cardíaca, como era un electrocardiograma. Sin embargo, dado a que no pudimos conseguir los módulos o también los componentes electrónicos necesarios, entonces nos vimos en la necesidad de buscar otro proyecto, pero relacionado a lo que pensamos hacer. Entonces decidimos que un oxímetro era una excelente opción, ya que permite la medida del nivel de oxígeno que hay en la sangre y también las pulsaciones por minuto. Cabe destacar también de que para qué un oxímetro, cuál es la idea de hacer de este equipo de instrumentación. Un oxímetro actualmente es muy utilizado en lo que es la instrumentación médica debido a la crisis actual sanitaria que se vive a nivel mundial, que es de la pandemia del coronavirus. Eh, el oxímetro lo que permite es visualizar los niveles de, como ya hemos dicho, de oxígeno en la sangre y, este instrumento podría determinar de forma no invasiva, o sea, que no es necesario realizar exámenes de sangre a un paciente para ver cuáles son sus niveles de oxígeno. Simplemente por sensores ópticos es capaz del sensor de detectar cuánto es el nivel de oxígeno mediante lo que había dicho anteriormente mi compañero, que es mediante la absorción de luz, o la luz roja o la infrarroja, y de esa forma pues se obtienen los valores esperados. Entonces, ¿cuáles son los objetivos entonces que tenemos acá? Implementar un dispositivo de oximetría capaz de visualizar los datos de SPO y BPM en un display LCD 16x2 utilizando la placa de desarrollo Arduino. Y también que la comparativa entre un pulso oxímetro implementado y el sea cercano en cuanto a medida y más barato en costos que uno que esté comercialmente. Entonces, ¿cuáles son los valores que nosotros esperaríamos de un oxímetro que para una persona normal? Entonces, aquí vemos una comparativa de los niveles normales de saturación de oxígeno que se encuentran en la sangre cuando la medida está entre los 95 y 100 SpO2, está indicando de que la persona está en salud perfectamente estable en cuanto a niveles de oxígeno. Por lo tanto, el médico va a valorar de que no necesita
de ventilación mecánica, por ejemplo. En cambio, si los niveles de saturación de oxígeno son menores a 90, entonces el médico ya comienza a ponerle más atención al paciente debido a que este debe de tener un caso de hipoxemia. La hipoxemia es ¿cómo le digo? El niveles de oxígeno bajos en la sangre. Lo que eso que provocaría, por ejemplo, adormecimiento, dificultad de respiración, y eso va relacionado a problemas cardiopulmonares. Entonces, de esta forma, el médico es capaz de hacer un diagnóstico en dependencia de los niveles de SpO2 en la sangre del paciente. Y cuando el nivel de SpO2 es menor a 85%, entonces ya es un caso crítico que es la persona tendría que ser llevado de urgencia a un hospital y tener que necesitar ventilación mecánica. Ese es el caso más extremo para niveles de saturación menores a 85%. Si se encuentran los valores entre 90 y 85, por lo general se le aplica oxígeno a la persona mediante una mascarilla, y si está por encima de los 90, entonces la persona está completamente estable, y así se realiza los diagnósticos para este tipo de casos, que es muy utilizado actualmente, como lo veníamos explicando, por la situación actual de la crisis sanitaria del coronavirus. Y de verdad que un equipo debería ser muy utilizado en los centros de salud, pero a como he observado yo en los centros de salud, al menos de los municipios, es raro que cuenten con este tipo de dispositivos, que no es la gran cosa, pero aún así no cuentan algunos centros de salud con estos dispositivos, y la mayoría de los que cuentan con estos dispositivos son clínicas privadas. Aquí yo le voy a tratar de explicar el circuito que queríamos implementar para la realización del oxímetro. Voy a señalar que primeramente nosotros teníamos planteado realizar este proyecto con un PIC, con un microcontrolador PIC, pero resulta que se nos dificultó al momento de querer solicitar lo que eran los fototransistores, los y LED infrarrojo, más que todo por el fototransistor, porque el fototransistor necesitábamos uno que tuviera una longitud de onda que estuviera en un rango de los 480 nanómetros y los 1140 nanómetros. Y los que normalmente venden acá en las tiendas ofrecían de 720 nanómetros, de hasta creo que era un rango máximo de 1020 nanómetros. ¿Y qué pasaba con esto? Pues la longitud de onda normalmente del diodo emisor color rojo es de 660 nanómetros. Por lo tanto, el fototransistor no iba a poder recibir esta señal ni por más mínimo ni por más fuerte que fuese. Entonces ya ahí ya teníamos problemas, porque si nosotros quisiésemos censar, ¿verdad?, que los niveles ya de oxihemoglobina están bastante altos, siempre nos iba a estar marcando un error. Entonces estuvimos buscándolo por bastantes semanas, ese fototransistor, pero no lo pudimos conseguir. Pero, o sea, si habíamos nosotros hecho esta simulación en Proteus, y como podemos ver tenemos un sensor de acondicionamiento. Eh, ya que en Proteus no tenemos nosotros lo que es un fototransistor, nosotros lo simulamos a partir de un optoacoplador, como lo podemos ver aquí, y tenemos ahí también unos transistores conectados, el que simulan ser el diodo rojo y el diodo infrarrojo. Tenemos que después de eso nosotros pensábamos pasarlo a una etapa de amplificación para poder medir a niveles que el PIC pudiese tener, y después pensábamos pasar por un filtrado que fuera de 5 hercios para eliminar el ruido que tuviese la señal. Y sí, aquí está la imagen y, o sea, estaba bastante funcional, pero la cuestión fue el momento de que querer montarlo y nos daban esos errores por lo mismo, por lo que las longitudes de onda que requeríamos para lo que era el fototransistor no estaban disponibles.
Entonces nosotros después estuvimos buscando y nos encontramos el circuito integrado Max 30-100, que poseía todas estas características que acabo de mencionar. Este circuito integrado posee tanto, o sea, en un solo chip, posee el fototransistor, el diodo color rojo y también el diodo infrarrojo, todo en uno solo, e incluso posee la etapa de la amplificación y el filtrado de la señal. Y pues nos pareció bastante conveniente poder comprarlo porque, o sea, era lo que más accesible teníamos. Además, cabe destacar de que, dado los beneficios que ofrece este sensor, también abarataba los costos en cuanto a como le digo, en cuanto a la producción pues, de este dispositivo. Lastimosamente, este sensor cuenta con librerías que hacen un trabajo pues, matemático bastante pesado debido a que es el procesamiento de distintos niveles de voltajes que recibe la DC mediante las lecturas del LED infrarrojo y el LED rojo que emite que recibe el fototransistor, y esas señales, o sea, en un determinado tiempo del procesamiento del, del microcontrolador del Arduino, o sea, en un momento recibe la señal del infrarrojo y en otro momento recibe la señal del rojo. Entonces, ese tipo de manipulaciones a nivel interno, o sea, lo hacen las librerías que podemos encontrar más, de las que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, aplicar esto en lo que es el PIC, pues se nos dificultaría todavía mucho más el trabajo. Por lo tanto, decidimos trabajar con Arduino ya que nos facilita las cosas. Además de que ya traen, como trae integrado ya estas librerías que podemos instalarlas, entonces también se nos abataría, pues, como le digo, Disminuiría. disminuiría el costo pues de producción de Y este de equipo trabajo también. y de trabajo también. Y se obtienen de igual forma unos resultados eficientes. Este sensor que estamos viendo acá, que el MAC 3010, permite distintas aplicaciones, como lo es medir el ancho de pulso de un latido del corazón hasta la temperatura del cuerpo humano. O sea, tiene bastante aplicaciones y funcionalidades en un chip que es súper barato, cuesta 200 córdobas en una de las tiendas de electrónica aquí en Nicaragua, y entonces procedemos pues, a realizar la conexión de este circuito. El esquema es muy simple. Vemos de que tenemos dos señales analógicas en CSL y SDA, que es la que recibe el Arduino y son las que procesa, son las señales del LED rojo y del infrarrojo. Y también tenemos la alimentación en este integrado. Y de esta forma nosotros podemos obtener lecturas posicionando el dedo en esta parte de acá. Colocamos el dedo y ahí el sensor va a detectar los niveles de oxígeno en nuestra sangre, ya que emite una luz roja que ilumina por dentro del dedo, y como la sangre con bastante oxígeno refleja más el color rojo y absorbe más el infrarrojo, eso indica de que a niveles mayores de color rojo indica de que tenemos mayor oxígeno en la sangre. En caso contrario, de que la luz absorbida sea mayor en cantidad, el color rojo, y el infrarrojo no se absorba tanto, eso indica de que el nivel de oxígeno en nuestra sangre es menor. Quiere decir que la sangre es un poco más espesa, un poco más oscura, por lo tanto el color rojo ya no va a tener la misma intensidad que reciba el fototransistor. Por lo tanto, así es como que funciona esta tecnología óptica para poder determinar los niveles de saturación de oxígeno y entre otras diversas cosas. A continuación vamos a mostrar el video de funcionamiento de este proyecto. Este proyecto, que es un oxímetro,
que mide lo que es la nivel de saturación de oxígeno en la sangre y también las pulsaciones por minuto del corazón. Podemos observar aquí nuestros componentes que estamos utilizando. Aquí vemos el sensor de pulso de ritmo cardíaco que utiliza tecnología óptica que se llama MAX 30-100. Podemos también ver donde se va a visualizar la información de los latidos del corazón en el display y la placa que estamos utilizando Arduino Uno. A continuación vamos a conectar el circuito. Ya. Estamos en cuestión de conectar nuestro circuito y puede observar ahí unos mensajes iniciales y entonces la lectura es de los bits per minute y el SPO2. La lectura actual es muy alta porque ahorita no está censando nada. Cuando vemos también en el monitor serial del Arduino IDE, podemos observar que tampoco está leyendo algo. Entonces, nosotros al colocar el dedo en el sensor, vamos a comenzar a obtener una lectura. Al inicio la lectura es algo variante debido a la sensibilidad de nuestro equipo que está monitoreando el sensamiento. Entonces al inicio es algo inestable. Entonces el sensor va a estar un poco inestable en cuanto al BPM al inicio. Podemos observar el monitor serial cómo varía las lecturas de infrarrojo, de rojo y el heart rate. Actualmente parece que el número más predominante es 93, por lo tanto podríamos decir que nuestro bit per minute es de 93, ya que es el número que más se repite. En cuanto al SPO2, marca a 97 y en el display ahí podemos ver el 93, que es el que más se repite, y el SPO2 que lo tenemos entre 97 y 98. Ahorita al inicio el SPO2 ya ha sido estabilizado, este es el dedo de mi compañero. En cuanto al bit per minute es el que más varía. Y pues en promedio anda entre 93 y 88. Ahí podemos ver, ya se ha estabilizado 97 y 88. 83, o sea, son unas medidas que varían un poquito más el bit per minute, pero el SPO2, en el caso de mi compañero, estaría en 97. Estas son las lecturas brindadas por el monitor serial. Vemos el SPO2 en 97, 88 y 83 el heart rate. Y cabe destacar de que este sensor no es lo más perfecto comparado a uno más profesional debido a las interferencias de ruido de luz externa y otras frecuencias que no son del todo eliminadas por el filtro que tiene presente este componente. Sin embargo, resulta ser algo bastante útil debido a que un equipo muy necesario para alguna emergencia. Y podríamos ver entonces nuestro proyecto de la clase de sistemas de medición. Ok, entonces ya podemos ver el funcionamiento de nuestro proyecto. A continuación voy a presentar lo que es el código. Este código está presente en la librería brindada por SparkFun, que es del MAX 301005. Esta librería posee algunos problemas para el caso del Arduino Uno debido a que consume mucho espacio de memoria. Consume mucho espacio de memoria debido a que se trabaja con arrays de tipo de 16 bits
y son arrays que inicialmente eran de 100 espacios. Haciendo el debug de este programa para poder ahorrar ese espacio de memoria, tuvimos que acortar esos arrays, tuvimos que cambiar algunos valores, algunas variables, eliminarlas y para esa forma poder obtener todos los datos que necesitábamos. El único problema al disminuir el tamaño del array es que disminuimos la cantidad de registros para hacer el promedio de los censamientos que estamos realizando, de tanto SP2 como de BPM, debido a que, como le explicaba en el microcontrolador, durante un segundo envía distintas informaciones de niveles de color rojo y niveles de infrarrojo, y eso lo hace mediante la biblioteca que presentamos acá, que es del MAX 301005. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Al inicio verifica cuál es el microcontrolador que se está utilizando, si es el caso del Arduino Uno o si es el caso del Arduino Mega. En el caso del Arduino Mega tiene mayor espacio de memoria, por lo tanto estos problemas no se van a ver mucho, pero en el caso del que estamos utilizando nosotros, como el Arduino Uno, entonces la memoria del Atmega 328P es mucho más menor. Por lo tanto, tuvimos que vernos en la necesidad de tener que reducir el tamaño de los arrays para poder visualizar las variables que nosotros queríamos representar, como era el BPM y el SP2, para hacer esos cálculos. Además, esta librería, como le decía, tiene funciones que pesan bastante en la memoria dinámica. Por lo tanto, tuvimos que hacer debug de esa memoria. Entonces, en el Voice Setup inicializamos la pantalla del display. El puerto lo colocamos a 115.200 baudios y comenzamos pues a inicializar el sensor con estas líneas que son auspiciadas por la librería. También vemos los mensajes iniciales, oxímetro uni, y que ponga el dedo. Y aquí configuramos lo que es el sensor, y estos son niveles de iluminación para el LED. Rojo e infrarrojo son ciertos niveles que se configuran pues para este sensor, y comenzamos imprimiendo lo que es BPM y SP2, y a continuación se realiza lo que es ya el proceso de obtención de los datos para almacenarlo en esas variables. Entonces podemos observar que lee 50 ejemplos en un determinado, lee 50 señales en un segundo, básicamente. Esto es lo que hace, 50 señales en un segundo, para poder hacer la comparación de cuál es el nivel de color rojo e infrarrojo, que eso lo hace por determinados tiempos, no lo hace siempre, porque el fotorreceptor no puede estar recibiendo las dos señales a la misma vez. Tiene que ser una y luego otra para compararla. Entonces esas señales las obtiene, el nivel de rojo, el nivel de infrarrojo lo obtiene, los coloca en estos arrays, y luego ahí va comenzando a imprimir el nivel de rojo e infrarrojo leído. Y con esta función que la da la librería, ya esta función de esta librería es capaz de hacer los cálculos de SP2, del heart rate, y ver si son válidos. Entonces ahí ya no tengo que meter cálculos, porque ya la librería ya lo realiza. Entonces aquí esto es un poco más de lo mismo, y después se mandan a imprimir lo que son las variables del heart rate, del BPM y el SP2. Y esto sería todo lo que es el código. Como se puede observar, el procesamiento viene más en lo que es lo interno de esta librería. Sin embargo, estos ejemplos tuvimos que depurarlos debido a que la memoria no era posible subir estos programas por la poca memoria que tiene
el Arduino Uno. Y también cabe resaltar de que también queríamos colocar lo que era la temperatura del cuerpo humano, pero si ya tenemos al 92%, la memoria dinámica es mentira meter más variables para poder censar lo que es temperatura. Por lo tanto, ya no pudimos agregar ese plus debido a que la placa de Arduino Uno se ve limitada por cuestión de memoria. Se perdió la presentación. Ok. Bueno, para finalizar, voy a mencionar las conclusiones. El pulsioxímetro es muy útil a la hora de controlar los pulsos del corazón, además de ser de los sensores más utilizados en medicina por su gran fidelidad y su fácil aplicación. Ya sabemos que esto de pulsos del corazón es debido porque hicimos dos en uno, un oxímetro y un pulsómetro en un solo circuito, ya que utilizamos el integrado que nos proporciona esa facilidad y esa accesibilidad. Eh, Otra de las conclusiones que tuvimos fue que el proceso de construcción de circuito debe tener sumo cuidado en la parte más importante, que es el sensor, en donde los factores externos no deben afectar la medida. Y esto se debe a que eh, si vos no tenés un control adecuado al momento en el que estás sensándote con tu dedo, por ejemplo, lo estás moviendo mucho, te estás moviendo demasiado, entonces puedes tener errores al momento de estar leyendo tu nivel de porcentaje de oxígeno y lo mismo con la saturación, perdón, y lo mismo con el número de, la frecuencia más bien de latidos que tenés en el corazón. Por lo tanto, tenés que tener un poquito de quietud al momento de estar ahí con el sensor. Y como había dicho Octavio en el video, se tiene que esperar menos unos 20 segundos para que se estabilice la señal y se empiece a censar de manera correcta. Sí, por eso es ideal tratar de conseguir una pinza para el dedo y que ese sea el que se mantenga fijo y estable, para así la señal sensada pues sea un poco más estable a la que podemos observar acá, que simplemente uno presiona con la presión que uno aplica, que es variante, y pues eso provoca la inestabilidad en las medidas. Sin embargo, el circuito cumple con los objetivos esperados, no vemos medidas fuera del rango común. Vimos que los latidos del corazón andaban entre 88 y 93, algo muy común por minuto. Y también vimos de que en los niveles de saturación de oxígeno que fueron medidos por nosotros dos, en el caso de Emerson fue de 97, en el caso mío fue de 98, pues son medidas que están dentro de los valores aceptables para las personas que no tienen pues deficiencia en el nivel de oxígeno. También lastimosamente no pudimos hacer una comparación con ya un oxímetro comercial debido a Que son bastante caros. Solo sí, uno te cuesta como 2.000 córdobas. sí, Pero de ahí también podemos sacar las ventajas, pues, de que al construir este, que tal vez no tiene la misma precisibilidad que tienen esos que te venden, yo qué sé, en una tienda comercial, te da valores bastante aceptables e incluso te sale más barato tenerlo en tu hogar y te puede servir para estos tiempos de pandemia en los cuales es bastante común. Ya sabemos que el coronavirus lo que más afecta es los pulmones y todo eso, entonces sí, con eso te puede servir bastante. De hecho, aquí tenemos una una comparación de precios, por ejemplo, el precio que podemos observar comercialmente andan por los $65, un oxímetro de dedo, y pues con los componentes que hemos utilizado hemos alcanzado el precio de $27.8, el precio que establece una de las tiendas más conocidas aquí que, que da este tipo de producto, que es Arduino Nicaragua. Entonces $27 y algo más estable. Lo único que nos hizo falta acá es hacer la comparación entre uno comercial y este que tenemos nosotros para ver cuáles son las diferencias de medición.
lastimosamente no lo pudimos porque ya no tuvimos adquisición dinero pues para podernos adquirir uno de esos equipos y tampoco contamos con gente que conozcamos pues que tenga estos equipos. Sin embargo, pues sería genial para más adelante nosotros por nuestra cuenta poder hacer esa comparación de medida entre un oxímetro comercial y el que nosotros hemos realizado para ver qué tan eficiente es en nuestro proyecto. Y esto sería pues todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.